Buenas tardes, vamos a empezar. Hoy es la primera sesión del curso 2008-2019 de controversias y actualizaciones en medicina que tradicionalmente organiza el Colegio de Médicos de Orense, ya desde hace años. Como bien sabéis, es un curso en el que pretendemos crear un foro en el cual nos veamos, hablemos y tratemos los temas juntos, los médicos de atención primaria, los médicos de los hospitales públicos de Orense, los médicos de los hospitales privados, nuestros jubilados, de los cuales hay una fantástica representación, y otros médicos de otro tipo de vocalías, de administraciones públicas, forenses. Todo el mundo queremos que esté en controversias y por eso intentamos hacer un curso con unas sesiones diversas, pero que sean prácticas, útiles y de impacto. Y por eso nada mejor que comenzar este año con la presentación de este estudio. Es un estudio realizado además por profesionales tanto de atención primaria como de atención hospitalaria del sur de Galicia, un estudio que tiene las características que deben tener los estudios a mi juicio, ¿no? Que es uno, cooperativo, en la cual se colabora entre diferentes niveles existenciales, por lo tanto es integral y al mismo tiempo es de impacto. Impacto desde el punto de vista científico, y de hecho está publicado, y no le quito la presentación a María, en una revista de impacto, y además lo es porque influye desde mi punto de vista decisivamente en lo que puede ser nuestra práctica clínica en una cuestión tan prevalente como es la hipertensión arterial. Por lo tanto, bienvenidos todos a esta charla de hoy. Os esperamos en todas las demás charlas del curso que se dará a lo largo del año y que tendréis información puntual aparte de la que tengáis. Y por mi parte nada más, que daré la palabra a María Crucio. María Crucio es nuestra vocal de Médicos en Formación del Colegio de Orense, de la nueva Junta Directiva, y que además forma parte del servicio del que va a ser nuestro ponente de hoy, al que todos conocéis, y por mi parte no tengo más presentación que la que haga María, que es Alfonso Otero. Gracias María Crucio, gracias Alfonso, gracias al servicio de Nefro y a la gente de primaria que ha colaborado en esto. Vale, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Hoy nos va a hablar Alfonso Otero, jefe de servicio de Nefro, como ha dicho Chechu, también es mi jefe, y doctor en medicina de medicina por la OSC, titulado en gestión clínica por la Escuela Nacional de Salud y el ESEI Business School. Es presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Orense y miembro de diferentes sociedades científicas y técnicas como la Agencia de Certificación e Innovación Española. En el aspecto académico, director de tesis doctorales y coautor de múltiples trabajos de investigación clínica, destacando los desarrollados en los estudios epidemiológicos de la enfermedad renal crónica. En la actualidad, miembro de la red IDAP, desarrollando un estudio que relaciona la función renal y los marcadores de inflamación con la mortalidad cardiovascular. Participa con el grupo Bioscope de la Universidad de Lisboa en estudios sobre proteómica en el líquido dializante y el uso de la biopsia líquida en las nefropatías glomerulares. Y también colabora en estudios con el grupo de investigación clínica ya consolidado de nefrobiomédica de la Universidad de Vigo, en el campo de la hipertensión arterial, entre ellos el que es objeto de la presentación de hoy, el proyecto ICIA, que es un estudio multicéntrico, un estudio prospectivo, en el que participan casi 20.000 personas, 20.000 sujetos, con una mediana de seguimiento de 5 años, en el que, entre otras, se pretende evaluar la influencia de la hora del tratamiento antihipertensivo en el riesgo cardiovascular. Así que ya... Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al colegio por invitarme a participar en estas sesiones de controversia y de actualización, y a la doctora Crucio por su amable presentación. Bien, el objetivo no es solamente presentar los datos del estudio IGIA, sino hacer alguna disquisición más sobre los motivos que nos llevaron a hacer este estudio. Evidentemente no tenemos ningún conflicto de intereses, no está financiado
por ninguna entidad privada. Entonces, la agenda que voy a comentar va a ser algunos datos sobre mortalidad cardiovascular en la población general, algunas características de lo que es el ritmo circadiano, hipertensión arterial en la población general y en la población con enfermedad renal crónica, y unas conclusiones. No obstante, de cada uno de estos pequeños capítulos de la agenda hay un pequeño resumen también. Yo creo que en esta patología cardiovascular hay dos, a mi modo de ver, dos estudios que han cambiado el paradigma de forma muy importante. Uno es este estudio de Alan Gow, del año 2004. Alan Gow es el jefe de epidemiología clínica de la Kaiser Permanente de Oklahoma, y este es un estudio realizado sobre 1.120.000 personas durante un año, y que determinan las causas de mortalidad, tasas de ingresos, etc. Lo que vieron es que para cualquier causa de muerte, en estas 1 millón y pico de personas, la función renal fue el mayor factor de riesgo. Y también fue la función renal el mayor factor de riesgo para la mayor causa de mortalidad cardiovascular y para la mayor tasa de ingresos. Todo esto ajustado por edad, por sexo, por la coexistencia de diabetes o no. Y el segundo estudio fundamental es el estudio Dublín. El estudio Dublín, fijaros que tiene un tiempo de seguimiento de 20 años sobre una población de 14.000 personas, y el objetivo era demostrar la relación mortalidad, tensión arterial. Lo realizaron con mapa de 24 horas y se corrige evidentemente la mortalidad por otra serie de factores de riesgo. Y lo que encuentran en el estudio Dublín es que lo que mata no es la tensión arterial clínica, no es la tensión del día, no es la media de 24 horas, sino que es la media de la sistólica y la diastólica nocturna. Y esto ya no lo contaron en el año 2004. Pues bien, en función de esto, vamos a comentar algunos datos del estudio circadiano que también nos da justificación de por qué se desarrolló el estudio IGIA. El estudio ritmo circadiano fue desarrollado en los últimos años de forma más intensa por estos tres investigadores americanos, Jeffrey Hall, Rosbach y Michael Young, que lo que encontraron fue una serie de genes de transferencia que les valió el Premio Nobel de Medicina del año pasado. Aunque evidentemente el ritmo circadiano fue ya descrito inicialmente en el siglo XIX, lo que se sabe es que los fotones a través de la luz en la retina se estimulan una serie de células a través del tracto retículo hipotalámico, y que se constituyen una serie de genes de transferencia, unos que son activadores y otros inhibidores. Y aquí tenéis dibujados el amanecer, anochecer y nuevo amanecer, y cuando se estimulan a nivel de la célula genes de activadores como los BMAL y los CLOCK, lo que hacen estos se heterodimizan y van a la secuencia reguladora donde hay ahí trocitos de DNA, y lo que hacen es sintetizar nuevos genes de transferencia. En estos casos los genes de transferencia activadores lo que hacen es activar genes de transferencia inhibidores, salen al citosol, al citoplasma ya a media tarde, son hidrolizados y vuelven a entrar otra vez en el núcleo, y vuelven estos a inhibir sobre todo los PER1, PER2 y los CRI. Estos CRI son los PER1 son los que les ha valido el Premio Nobel de Medicina a los investigadores americanos. Y lo que hacen es inhibir estos genes proactivadores a medianoche, y vuelve a repetirse el ciclo de síntesis otra vez del primer gen de transferencia de los BMAL durante el día otra vez. Y esto está, está totalmente unido al ciclo celular, y el ritmo circadiano dentro del ciclo celular lo que está haciendo es, en función del día y de la noche, activando factores de transferencia, síntesis de proteínas
o inhibiendo proteínas. Y esto se traslada a la periferia. Hay algunas evidencias que voy a mostrar ahora, por ejemplo, que durante la noche hay más síntesis de aldosterona, luego lo veremos, cae el flujo urinario casi un 30%, hay mayor síntesis por la noche de leucocitos, y cuando se determinan los genes inhibidores, por ejemplo, los PER1, a través de sus moléculas de RNA, se ve que disminuyen por la noche, o cuando se determinan a través de sus proteínas, también disminuyen por la noche, y en cambio los proactivadores están elevados por la noche, lo que explica todo el ciclo que habíamos visto antes. Esto se traduce en la práctica diaria, esta imagen que todo el mundo conoce. Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía hay mayor síntesis de colesterol, mayor resistencia vascular, mayor síntesis de aldosterona, de angiotensina, etcétera, etcétera, y a lo largo de los siguientes periodos del día van aumentando otra serie de productos. Es conocido, y esto lo sabemos todo el mundo, o sea, nadie duda de que las estatinas hay que darlas por la noche, y es porque por las mañanas, por ejemplo, la determinación de triglicéridos por las mañanas sería 100 miligramos de decilitro, en cambio por la noche sería 180. Hay una diferencia casi de 80 miligramos de decilitro, se determina por la mañana o por la noche. Y eso nadie hoy discute que hay que dar las estatinas por la noche. Y las razones ahí están. ¿Qué pasa a nivel del riñón? Pues a nivel del riñón sucede otro tanto. Hay también un ritmo circadiano. Esto ya es un clásico de los años 90, en que por la noche se demuestra cómo el filtrado glomerular disminuye, la formación de orina y la natriuresis también disminuye, casi todos más o menos un 30%. Esto explica, y lo veis vosotros en la clínica diaria, cuando las personas tienen una moderada insuficiencia renal, tienen nicturia. Y la explicación de la nicturia es porque se rompe este ritmo circadiano y entonces se orinan mucho más por la noche. ¿Qué sucede cuando este ritmo circadiano, una serie de factores de transcripción están alterados? Por ejemplo, en las ratas knockout para PER1 no se reabsorbe el sodio a nivel del túbulo y se produce hipotensión. Y en cambio, en aquellas ratas que son hipertensión arterial sensibles, lo que tienen es una sobreexpresión de PER1 en la médula y en el intersticio renal. Y de la misma forma que se altera, por ejemplo, los PER1, los CRI, los otros genes de transferencia inhibidores, cuando se bloquean o desaparecen, lo que se hace es que a través de una enzima paralela se aumenta la síntesis de aldosterona. Esto también lo veis frecuentemente, que tenemos enfermos seguramente con moderada insuficiencia renal o con función renal normal, que son hipertensos, que no se han controlado, hasta que una vez que se excluye, por ejemplo, que no tengan una hipertensión arterial secundaria, se utilizan inhibidores de aldosterona y se controlan perfectamente bien. Son estos sal sensibles que tienen una mayor síntesis de aldosterona. Y esto es la sensibilidad a la sal. Entonces, ¿qué pasa el riñón cuando tiene esa mayor reabsorción de sodio? Lo que tiene que hacer en función del equilibrio glomerulotubular es aumentar la tensión por la noche para eliminar la cantidad de sodio y de agua. Si aumenta la tensión arterial por la noche, se convierte el patrón circadiano en un patrón Diper, en un patrón no Diper Reiser. Y estos patrones no Diper, primero, lógicamente, son controlados con dietas sin sal y con diuréticos, pero lo que sucede es que la mayor tensión arterial por la noche produce hiperfiltración, alteración de la membrana basal glomerular, filtración de proteínas, reabsorción en el túbulo proximal de las proteínas, mayor fibrosis intersticial y, en definitiva, progresivamente va apareciendo insuficiencia renal. Más experiencias del ritmo circadiano. Bueno, estos son realizados en personas sanas y cómo a partir de las 11 de la noche aumenta la síntesis de aldosterona, de renina, o también en el corazón en ratas que son normotensas o las espontáneamente hipertensas. Las que son espontáneamente hipertensas tienen mayor síntesis en el corazón de angiotensinógeno,
de renina, de la enzima conversión de angiotensina o de receptores AT1. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos explica varias cosas. Una de ellas, estas son unas experiencias realizadas en ratas mutantes tau, que son ratas mutantes que tienen un ritmo circadiano distinto y que tienen menos periodo de oscuridad. Duermen como si durmieran menos cantidad de horas. Pues estas ratas, cuando se les sacrifica a los 17 meses, esta es la rata mutante tau, esta es una rata normal, lo que se ve es que tienen una gran afectación intersticial, simplemente por no tener un ritmo circadiano normal. Este es el riñón y esto es en el corazón. Este es un corazón con afectación de los miocitos y es un corazón normal. Si se consigue modificar el ritmo de estas ratas, lo que sucede es que no desarrollan lesiones cardíacas ni renales. ¿Tiene importancia esto traducido en la clínica? Pues tiene importancia porque ya se ve desde hace una serie de años que las personas que trabajan a ritmos en cambios de horario de trabajo y sobre todo en horarios nocturnos, tienen más riesgo cardiovascular que la gente que trabaja a un ritmo normal. En definitiva, en resumen de este capítulo podemos decir que el ritmo circadiano está regulado por factores de transcripción tipo BMAL, CRI1 y CRI1 y HIPER2, con expresión central y periférica, regulando el ciclo celular y la actividad fisiológica. A nivel renal, regulan la resorción de sodio y su sobreexpresión o desaparición condiciona hipertensión arterial, sal sensible, hiperfiltración o la aparición de enfermedad renal. El mantenimiento del ritmo circadiano impide la lesión estructural orgánica y la enfermedad renal, como enfermedad sistémica que es, el patrón circadiano, a medida que aumenta la enfermedad renal, se convierte en más no-Dieper o Reiser. Bien, ¿qué pasa entonces en la población general, visto esto? Lo que comentaba antes, el estudio Dublín, en que se demostró ya en el año 2002 que el factor mayor de riesgo era la hipertensión arterial nocturna. Pero es que además, también en una serie de estudios ya más antiguos, ya se venía comentando que el patrón no Dieper o no reductor, como se llamaba antes, la tensión arterial, producía hipertrofia ventricular izquierda, aumento de la eliminación urinaria de albúmina, deterioro de la función renal, enfermedad vascular cerebral silente, aumento de la mortalidad cardiovascular, tenía más probabilidad de tener infartos agudos de miocardio y había una relación inversa entre el descenso nocturno de la tensión arterial y la enfermedad cardiovascular. Fijaros que son datos todos anteriores al año 2000, como el estudio Piuma, el Sister-Eur o el estudio Ohasama. El estudio Ohasama, una cosa muy curiosa que también tendrá luego importancia cuando veáis los datos del IGIA, es que en el estudio Ohasama lo que se vio, uno de los resultados interesantes es que el paciente hipertenso con patrón Dieper tiene el mismo riesgo que el normotenso con un patrón no Dieper. Y esta situación especial lo veremos también en el estudio IGIA. Lo mismo sucede que los datos conocidos de la tensión arterial nocturna son predictores de mayor riesgo cardiovascular, como es la base de datos IDACO, en la que encontraron que cuando los patrones de tensión arterial nocturna, que se ve aquí, el patrón no Dieper o el radio noche y día de tensión arterial, tiene mayor incidencia en la mortalidad total y mortalidad cardiovascular, pero cuando se ajusta por la tensión arterial nocturna, solamente queda el patrón no Dieper como factor de riesgo de mortalidad. Esta base de datos, que es amplia, de 8.000 pacientes, tiene una serie de limitaciones. Para compararlos con el estudio IGIA, primero, no está recogida la actividad física en el momento de desarrollar el mapa. El tratamiento antihipertensivo no está tampoco recogido antes de ser incluidos y solamente tiene un perfil de mapa realizado ante todo el estudio. Entonces, toda serie de condicionamientos, los datos de Gould, el estudio Dublín, las características del ritmo circadiano,
nos abrió la posibilidad o la necesidad, pensamos, de desarrollar este estudio, el estudio IGIA. Entonces, hasta ahora habíamos visto que hay bastante evidencia de que la tensión arterial nocturna es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Pero, ¿qué dicen las guías clínicas hasta ahora? Dicen, las guías clínicas, la NICE, la NICE es del año 2011, dice que la MAPA debe ser un requisito para confirmar el diagnóstico de la tensión arterial que está basado en la tensión arterial clínica. Las guías europeas, la del 2013, la última que se publicó hace un par de meses, aunque reconoce la valía de la MAPA, sigue recomendando que el uso de la tensión arterial clínica es fundamental para el diagnóstico de hipertensión arterial, entre otras cosas, por razones históricas, lo cual es verdaderamente muy poco científico, ¿no? Y finalmente los americanos, las guías americanas han cambiado en los últimos años, pero al final, en la última publicada en el año 2015, dice que la MAPA se considera el estándar de referencia para atención primaria en el diagnóstico de la hipertensión arterial en los mayores de 18 años. Entonces, como digo, nace el proyecto IGIA, que es un proyecto de una red de investigadores compuestas actualmente por 292 investigadores de 40 centros clínicos de atención primaria, esencialmente de Galicia Sur, y solamente un servicio hospitalario que es el nuestro, y que se diseñó en función de todo lo que os he comentado por dos razones. Una, para comparar el valor pronóstico de la tensión arterial clínica y la ambulatoria, y segundo, ver si los tratamientos, los cambios que hacemos en el tratamiento, sobre todo el tratamiento nocturno, puede reducir el riesgo cardiovascular. Estas son las dos premisas fundamentales del nacimiento de IGIA. Entonces nos pusimos a trabajar desde el año 2008 al 2015, son 7 años. Se han enrolado en estos 7 años 18.000 personas con una edad media de 59 años, 9.000 hombres y 8.000 mujeres, de los cuales 15.000 eran hipertensos y no estaban tratados 9.700. Método PROVE, que es un método prospectivo, aleatorizado abierto y ciego para el evaluador, de toda esta serie de gente. Tomaban la medicación toda al levantarse 7.800 personas, al acostarse tomaban 3.900 y algún fármaco al acostarse 3.900 también. En todos ellos se colocaba una mapa de 48 horas, diferentes al Dublín, que es de 24 horas, porque las 24 horas no es reproducible. Y después se repetía al menos anualmente una vez también otra mapa. Había un seguimiento con mapa durante todo el tiempo de seguimiento del paciente. Además se apuntaban, cubrían los pacientes un diario de los periodos de actividad y de sueño y se registraban en la historia, en el CRD, todos los eventos cardiovasculares que tenían los pacientes. Este es el descriptivo, que es muy amplio, pero solamente destacar aquí del descriptivo que los pacientes con eventos, como veis aquí, de forma significativa, son más diabéticos, tienen más síndrome metabólico, más apnea del sueño, fuman más, tienen más anemia, tienen más proteinuria y además tienen más glucosa, evidentemente, un pelín más de alta de creatinina frente a los que no tienen eventos, tienen más dislipemia y esto seguramente no se ve desde atrás, pero tienen las tensiones arteriales clínicas más altas. Y también los participantes con eventos tienen en las mapas sistólicas más elevadas por la mañana, por la noche, las diastólicas igual, la presión del pulso, etc. Durante estos 8 años se registraron 2.300 eventos cardiovasculares, de los cuales 227 fueron éxitos, 205 infarto agudo de miocardio, 295 episodios de insuficiencia cardíaca y 235 accidentes vasculares cerebrales. Y el factor de mayor gravedad
para los eventos cardiovasculares fue la existencia de enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares previos. Y esto es, creo que, el nudo gordiano un poco del tema del proyecto IGIA. Lo que aquí se muestran dos gráficas. Esto, por aquí abajo, acá abajo están las tensiones arteriales normales tomadas con mapa por la noche y la tensión arterial alta tomada por la noche. Pues bien, los que tienen la tensión arterial normal por la noche, por la mañana pueden tener la tensión arterial normal o alta, pero no hay diferencias de riesgo en ello. Si por la noche está la tensión arterial normal por la noche, si por la mañana está alta, es el mismo riesgo cardiovascular que aquellos que la tienen normal. Los que tienen alta la tensión arterial o tenían alta la tensión por la noche, durante el día la tensión puede estar normal o alta, pero el riesgo cardiovascular es el mismo. Y si comparamos ahora la mapa con la tensión arterial clínica, estos son normales por la noche, normal al despertarse y tensión arterial clínica. El que tenga la tensión arterial normal por la noche, normal durante el día, al despertarse, la tensión arterial clínica, esté normal o esté alta, no influye en el riesgo cardiovascular. Los que tienen la tensión arterial normal por la noche y alta al despertarse, la tensión arterial clínica no distingue riesgo cardiovascular. Aquellos que tenían la tensión alta por la noche y normal al despertarse, la tensión arterial clínica no hay diferencias en el riesgo entre la normal y la alta. Y los que tenían alta la tensión por la noche y alta al despertarse, también la tensión arterial clínica no establece diferencias. O sea que, en definitiva, la tensión arterial clínica no ayuda para diferenciar pacientes en riesgo. Entonces, ahora el siguiente punto sería cuáles son los puntos de corte. Punto de corte, esto es la sistólica clínica y el riesgo cardiovascular. El punto de corte medido con sistólica clínica está aproximadamente en 155 milímetros de mercurio. Pero en cambio, la tensión al despertarse, la sistólica media al despertarse, el punto de corte, medida por mapa, está en 124. Hay casi una diferencia de 30 milímetros de mercurio. La tensión arterial por la noche, medida por mapa, el punto de corte, estaría en 103 de sistólica. O sea que tenemos más o menos un perfil de tensión arterial idónea, objetivo, de 120 de sistólica por la mañana y 110, 100, 105 de sistólica en mapa por la noche. ¿Y qué sucede con el perfil? Siempre se habló que el orden hiperextremo, la curva J, toda esa serie de cosas que vamos a comentar un poquito después, pero que en el estudio IGA lo que se vio es que a medida que va disminuyendo la tensión arterial por la noche, cuanto más, mejor, disminuye el riesgo cardiovascular. Y el punto de corte ya está en 13%. O sea, aquellos datos que se contaban de que si pasaba del 10-11% el hiperextremo tenía mayor riesgo cardiovascular, no es verdad. Cuanto más se disminuya la tensión arterial por la noche, mejor. ¿Qué pasa con los eventos y los parámetros clínicos de tensión del día y de la noche? Bueno, estos son los eventos cardiovasculares y veis aquí la tensión arterial clínica, la media de actividad, la media de descanso, la media de 48 horas, etc. Las tres marcan riesgo cardiovascular. Cuando se ajusta por la tensión arterial la media de la noche, solamente es la media de la noche, la media de descanso, la que se comporta como verdadero marcador de riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa con la medicación? Bueno, pues para los eventos compuestos o eventos simples, el tomar alguna pastilla al acostarse frente a levantarse, solamente alguna, disminuye el riesgo cardiovascular. Mejor al acostarse frente a levantarse, también al acostarse disminuye los eventos simples. Todas las pastillas al acostarse frente a todas al levantarse, evidentemente, la que disminuye el riesgo cardiovascular son las pastillas cuando toman por la noche. Vamos, que comparar
el riesgo cardiovascular de las que toman las pastillas por la noche frente a lo de la mañana disminuye el riesgo un 64%. Simplemente por cambiar las pastillas de hora. En definitiva, la presión arterial durante el sueño, pero no la presión clínica ni la media de actividad, es un predictor independiente del riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa en la población con moderada insuficiencia renal? Haciendo un poco uso del trabajo de Alan Gould, pues en datos también tenemos del estudio IGIA, es que a medida que va disminuyendo la función renal, aumenta el patrón No-Dieper-Reiser, y que aproximadamente en los estadios entre 2 y 5 el 50% son No-Dieper y el 35% son patrón Reiser. Y que los determinantes de estos patrones, como ya comentamos con anterioridad, es la función renal, el tabaquismo en este caso y sobre todo determinantes ahora que toman la medicación. Los que toman medicación por la noche tienen menos patrón Reiser que los que toman durante el día. También se demostró que la tensión arterial por la noche mide progresión de insuficiencia renal, que hay diferentes artículos que no vamos a detallar, y que también es un factor independiente de la aparición de microalbúmina y en consecuencia de insuficiencia renal. Algunos, esta es una revisión del año 2011, creen que eso no es verdad y no encuentran esa relación, y sobre todo el estudio ACCORD, que lo conoceréis muchos porque es un estudio dedicado reciente, hace una serie de años, en diabetes tipo 2, en que el objetivo era cómo evolucionaba la función renal en aquellos pacientes dedicados a un tratamiento intensivo de la tensión arterial sistólica, o sea, disminuyendo de 120 de sistólica, o frente a un tratamiento estándar de 140. Lo que encuentran en el estudio ACCORD es que el tratamiento intensivo produce un deterioro de la función renal. Las limitaciones del estudio ACCORD y de los otros es, primero, que son estudios muy heterogéneos, son un tamaño muestral pequeño. En el estudio ACCORD no se identifica en qué momento toman las pastillas ni cuáles son, y la tensión arterial está controlada con tensión arterial clínica y no con MAP, con lo cual el estudio ACCORD, aunque haya costado muchísimos millones de euros, la verdad es que es tremendamente criticable. Y volviendo otra vez a lo que pasa cuando bajamos mucho la tensión por la noche, había una crítica, era que podía aparecer la famosa curva en J, de tal forma que pacientes con unas sistólicas inferiores a 110 y unas diastólicas inferiores a 50 podían tener más eventos cardiovasculares. La curva J se ha discutido muchísimo, pero los grandes defectos que tienen los estudios sobre curva J, primero que son todos estudios post-hoc, no fueron diseñados para ese estudio. Segundo, que toman casi toda la medicación por la mañana, con lo cual modifican el perfil del patrón nocturno y que además está todo hecho con presión arterial clínica. Con lo cual, nuestros datos, no solamente los de IGIA, sino el estudio MAPEC, que fue diseñado también para eso, demuestran que no hay curva J. ¿Y qué pasa con las pastillas? Hay gente que, más que nosotros, que de pastillas por la noche. Bueno, esto es un estudio, una metaanálisis de Rose de hace una serie de años, en que fijaros que hace una revisión, un metaanálisis de una serie de estudios que engloban, por ejemplo, el Convivence, 16.000 personas, el FAST de 380, el HOPE 9.200, el Sister EU 2.300, el Sister China 4.600 personas. Están randomizados a tomar IECAS, calcioantagonistas por la noche, y luego se van ajustando, titulando en función de la evolución de la tensión arterial, y lo que encuentran es que la disminución de la enfermedad coronaria o de accidente vascular cerebral cuando se toman las pastillas por la noche es un 65% de disminución de la enfermedad coronaria o un 34% del accidente vascular cerebral. Datos muy similares a los que hemos encontrado en IGIA también. Y fijaros que además la homogeneidad de la base de datos es perfecta, o sea que no es heterogénea, no hay datos raros y que vayan a encontrar lo mismo que hemos encontrado nosotros. ¿Y de los medicamentos cuáles son más eficaces?
se ha encontrado más eficaces son los inhibidores de la ECA frente a los calcioantagonistas. Y la explicación está en función del ritmo circadiano, sistema renina-angiotensina nocturno, etcétera, etcétera. Para finalizar, decir que el ritmo circadiano está regulado por genes de transcripción, con expresión central y periférica, y que a nivel renal su desaparición condiciona hipertensión arterial sal sensible, hiperfiltración versus desarrollo de enfermedad renal. En la enfermedad renal el patrón circadiano es Nodi-Hiperreiser y condiciona mayor mortalidad cardiovascular y presión arterial sistólica media de descanso. Es un factor de riesgo independiente de mortalidad cardiovascular y en cambio no lo es la presión arterial clínica. En definitiva, la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos con o sin insuficiencia renal exige el diagnóstico del perfil circadiano mediante mapa y la presión arterial durante el sueño es un predictor independiente de riesgo cardiovascular, pero ni la presión clínica ni la media de actividad y en consecuencia la administración nocturna de antihipertensivos es algo ya obligatorio. Pero estamos en el 2018 y han pasado 2 siglos desde que este patólogo, Richard Bright, ya comentó en el año 1836, un patólogo del Hills Hospital, que fue el que describió la enfermedad de Bright, que es la enfermedad renal crónica. Pues ya nos contó hace 2 siglos que hay una relación entre el daño renal, tensión arterial o hipertensión entendida como tal, la que induce crecimiento ventricular izquierdo, fallo cardíaco e ictus. Esto lo dijo hace 2 siglos y todavía seguimos discutiendo ahora qué hay que hacer. O sea, casi no hemos aprendido casi nada en estos 2 siglos. El estudio IGIA terminó, está cerrado ya, ya no hay más estudios de inclusión en ese estudio, pero pronto se va a poner en marcha el estudio TADEUS, que es un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado, y que va fundamentalmente a valorar el riesgo cardiovascular, metabólico y renal del control intensivo de la tensión arterial frente a al tratamiento convencional de la presión arterial sistólica ambulatoria durante el sueño. Y nada más, no se ve muy bien, estos son el núcleo duro de investigación. Desgraciadamente hay 2 personas que ya nos han abandonado, pero esto es lo que entre todos hemos desarrollado el estudio. Muchas gracias.